Escuela Dominical. Tema general: historias de ayer con lecciones para hoy. Lección número 4. Título en el cuaderno andando en sus caminos: Mío es todo primogénito. La lectura indicada está en Números capítulo 8 del 13 al 20 y capítulo 18 del 1 al 32. El texto de esta lección dice así: Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día en que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Números 8:17. Analicemos este versículo. Jehová habla y dice: porque mío es todo primogénito, así de hombres como de animales. Primogénito o primogenitura. El derecho de primogenitura era considerado como propiedad exclusiva del primer nacido de una familia. Por lo general, el primogénito heredaba el rango, la situación y las prerrogativas de su padre. Venía a ser jefe de la familia o de la tribu. Heredaba asimismo una porción doble de los bienes paternos, derecho garantizado al hijo primogénito, incluso si éste fuere de una segunda esposa. Deuteronomio 21:17. El derecho de primogenitura podía ser vendido a un hermano menor, como fue el caso de Esaú a Jacob. Génesis 25, 31 al 34. La primogenitura se podía también perder por una mala conducta, como en el caso de Rubén, Primera de Crónicas 5:1. El título de primogénito es dado al Señor Jesucristo en varios sentidos. El primero fue el primogénito en su familia terrenal, como primogénito de María, Mateo 1:25 y Lucas 2:7 y 23. El segundo, Él es el primogénito de toda creación, Colosenses 1:15. En este versículo tiene el sentido de la preeminencia, es decir, superioridad, y dignidad, es decir, honra, de derecho, que recibía el primogénito de parte de su padre. No es, por lo tanto, una identificación con la creación, como si él fuera la parte más preeminente de ella, no, sino que es presentado como primogénito sobre la creación. Él es cabeza de ella. Por tanto, este título denota su posición y carácter, no su origen. Es por ello que se menciona este carácter de primogenitura sobre toda la creación en relación con el hecho de que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Y tercero, Él es el primogénito de entre los muertos. Esto quiere decir que fue el primer muerto para no morir jamás. El Señor Jesucristo resucitó de la muerte, y su resurrección demuestra su señorío por sobre todo y todas las cosas. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. Éxodo 12:29 dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Al salir de Egipto, Dios da instrucciones a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Éxodo 13:2. Los primogénitos de los hombres y de los animales son declarados pertenecientes a Dios. Durante la 10ª y última plaga, los primogénitos de Egipto fueron muertos, en tanto que los primogénitos de los israelitas eran salvados, gracias a la sangre puesta sobre el dintel y los postes de las puertas de sus casas. Éxodo 12:12, 13, 23 y 29. Todo varón primogénito de hombre o de animal era puesto aparte para Jehová. Éxodo 13:2.
el hombre no tenía derecho alguno sobre ellos. El primogénito de los animales estaba destinado al sacrificio, pero el primogénito de hombre era rescatado. Éxodo 13:13 y 15. Por esta razón era llevado al santuario y presentado a Jehová. Lucas 2:22. Más tarde, los levitas tomaron el lugar de los primogénitos de los israelitas. Números 13:12, versículos 41 y 46. Y también fueron asignados al servicio del culto. Otra frase del texto dice: lo santifiqué para mí. Sí, Jehová había separado a los primogénitos, quienes fueron sustituidos por los levitas, razón por la cual el pueblo, en vez de enviar a sus primogénitos al servicio de Dios, ofrecía a la tribu de Leví en sustitución. Dios dice a Moisés: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Serán, pues, míos todos los levitas. Números 3:12. Y los había escogido y separado para un uso especial y dedicado exclusivamente a su servicio, siendo esta la razón por la cual Jehová los había santificado para trabajar en el tabernáculo, al cual también los santificó para que fuera el lugar donde habitaría entre los hijos de Israel. Lo mencionado hasta aquí son historias de ayer de las cuales sacaremos algunas enseñanzas para nuestra vida actual y personal. Primeramente, consideremos que según Hebreos 12:23, los creyentes de los tiempos pasados, ustedes, yo y todos los que constituimos y formamos parte de la Iglesia de Cristo, somos la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Porque pertenecemos al primogénito de Dios, Hebreos 1:6. Por tal razón, contamos con mayores privilegios que los levitas, pero se debe tener siempre presente que el tener mayores privilegios, mayores son nuestras responsabilidades ante Jehová, el Dios Todopoderoso. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, son hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí, Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Por tanto, se presenta la constitución de una familia en la que el Padre es el Dios eterno, que tiene a su Hijo, el primogénito, que es Creador, Redentor, Salvador y el heredero de todo. Hebreos 1:2. Y también es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Dentro de la familia cristiana, Jesucristo recibe, pues, el título de primogénito porque es el unigénito del Padre. Juan 1:14 y 18. Y además porque es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que formamos todos los creyentes. Romanos 12:4 y 5. El creyente como hijo de Dios y como primogénito tiene el compromiso de dar testimonio como tal, tomando como ejemplo supremo al primogénito de Dios, quien es poderoso en obras y palabras. Otra enseñanza de la historia de ayer y tomado como ejemplo a los levitas es el servicio. Números 1:50 al 54. Los levitas fueron la tribu sacerdotal elegida, apartada y separada por Dios para hacer un trabajo especial. De las diversas actividades citadas en la Biblia, se resumen en el servicio en el tabernáculo. Se encargaban de guardar, armar, desarmar
y trasladar los elementos que componían el tabernáculo, y debían hacer todo conforme a las instrucciones precisas de Dios. Este trabajo y la forma de hacerlo es el mismo que el creyente en la actualidad debe realizar. Primero, se debe desarmar y armar el tabernáculo. 1:51 de Números. Los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Trabajo que hacían con sumo cuidado. Era la morada de Dios entre el pueblo, y lo hacían conforme a las instrucciones recibidas de Dios. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada creyente debe buscar la edificación de la iglesia en unión con los hermanos y en comunión todos juntos, ofrecer sacrificios que agraden a Dios. Esta actividad en nuestros días la podemos explicar así. El tabernáculo era la morada de Dios con su pueblo. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19. Por tanto, debemos cuidarlo, guardarlo, santificarlo y entregarlo al servicio de Dios. Segundo, se debe transportar el tabernáculo. Este trabajo lo compartían los hijos de Leví y sus familias, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón transportaban objetos de tela, los de Merari los de madera, y los objetos que ambos transportaban nos hablan de la iglesia, y los muebles y el velo que transportaban Coat nos hablan de Cristo. Aquí se observa la unidad y trabajo compartido. Por tanto, nosotros debemos cuidar la unidad y el propósito de la iglesia y las glorias de Cristo. Esta actividad de los levitas aplicado a nosotros y en nuestros días sería que al peregrinar por este mundo, debemos guardarnos de toda contaminación y estar siempre perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1, entregados al servicio o trabajo del santuario. Tercero, se debe llevar el pecado del santuario y de su sacerdocio. Dice Números 18:1, Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Esto implica que el santuario tenía que permanecer santo, no podía contaminarse. También el ministerio del sacerdocio tenía que ejercerse según la ley de Dios, no podía desvirtuarse. Si algo pasaba que contaminara el santuario o envileciera el sacerdocio, Dios hacía responsables de ello a Aarón y a sus hijos. Números 18, 5 y 7. ¡Qué privilegios y qué responsabilidad tan grande! ¿La comprenden? Esta es la responsabilidad que como hijos de Dios tenemos hacia las cosas santas pertenecientes a Cristo y a nuestro ministerio. ¿Se cumple? Esforcémonos, hermanos, y debemos actuar con diligencia. El apóstol Pedro había sido instruido por el Señor y eso mismo encargaba diciendo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Primera de Pedro 5:2. Debemos estar conscientes de que hoy formamos la congregación de los primogénitos y como tales disfrutemos de los privilegios y sobre todo cumplamos con nuestras responsabilidades. El consejo divino es: así que
Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Y la promesa es: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3:24. Hermanos, hermanas, todos los creyentes, igual que los levitas en la antigüedad, hemos sido consagrados y apartados para un servicio especial en las cosas santas que a Dios le pertenecen. Palabras similares dijo el apóstol Pablo: porque fuimos comprados por precio. 1 Corintios 6:20. Y si fuimos comprados, pertenecemos a Cristo, quien pagó tan grande precio. Por tanto, no tenemos potestad sobre nuestro cuerpo, tiempo, recursos, dones, etc. Todo le pertenece a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:2. Asimismo, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28. Oremos. Gracias te damos, Padre nuestro y Dios eterno, porque nos das el grande privilegio de formar parte de la congregación de los primogénitos, y como tales contamos con responsabilidades y privilegios mayores que los levitas en la antigüedad. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a comprender estas grandes verdades, ya que al haber creído en Cristo, también hemos sido crucificados y muertos con Él. Hoy somos nuevas criaturas, rescatados para servirte, adorarte y glorificar tu santo nombre. Bendito seas, Padre Celestial. Gracias te damos, y seas tú bendito por los siglos de los siglos. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios.